Muy buenas tardes, amigos de Salud TV, bienvenidos a su programa. Estamos en este día 5 de septiembre, ya llegamos al jueves y estaremos hablando de un tema interesantísimo, esta patología llamada fibrosis quística. Veamos la cápsula y luego les cuento quiénes me acompañan el día de hoy. La fibrosis quística es una enfermedad hereditaria de las glándulas mucosas y sudoríparas, que afecta principalmente los pulmones, el páncreas, el hígado, los intestinos, los senos paranasales y los órganos sexuales. Esta hace que la mucosidad sea espesa y pegajosa, que a su vez tapa los pulmones, causando problemas para respirar y facilitando el crecimiento de bacterias. Esto puede provocar infecciones pulmonares repetidas y daños en este órgano. Los síntomas y la severidad puede variar. Algunas personas tienen problemas serios desde el nacimiento. Otras pueden tener un tipo más leve de la enfermedad que no se manifiesta hasta la adolescencia o al inicio de la edad adulta. A veces se tienen pocos síntomas, pero más tarde es posible tener más. La fibrosis quística se diagnostica a través de varias pruebas, tales como genes, sangre y prueba de sudor. No existe cura, pero los tratamientos han mejorado mucho en los últimos años. Las formas de tratarlas pueden incluir terapia física para el pecho, terapias nutricionales y respiratorias, medicinas y ejercicio. Cada 8 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Fibrosis Quística. Esta puede afectar a diferentes personas y es importante conocer las recomendaciones de los especialistas para evitar complicaciones. Por eso ahora abordaremos el tema con nuestros invitados. Muy bien, bueno, miren qué bonito, tengo el placer de presentarles, de contar con la presencia acá con nosotros del ingeniero Gilberto Barrera, quien es el presidente de la Fundación contra la Fibrosis Quística de El Salvador del Hospital de Niños Benjamín Bloom. ¿Qué tal? ¿Cómo está, ingeniero? Bueno, agradecido con esta oportunidad que nos brindan siempre de poder hablar sobre esta enfermedad, sobre todo para poder informar más, divulgar más y que las personas tengan siempre ese interés de conocer, porque siempre que se habla de fibrosis quística se despierta ese interés y sobre todo siempre hay un niño o hay alguien que son referidos para poderlos atender. Definitivamente, ingeniero, es para nosotros un gusto porque además de informar a la población y educar en salud, aprendemos y bueno, como usted bien dice, de pronto resulta algún niño beneficiado con esa sospecha, con esa consulta y para poder ser diagnosticado y ayudado, ¿verdad? Muchísimas gracias por su presencia. Gracias. Bueno, también contamos con la especialista en nutrición, la licenciada Andrea Majano. ¿Cómo está, Andrea? Bienvenida. Muy bien, buenos días. Gracias por la oportunidad de estar acá y compartir este espacio para hablar de fibrosis quística. Mire, qué interesante. Usted también forma parte de esta fundación. Sí. Usted es la nutricionista a cargo, dijéramos. Sí. Muy exactamente. bien. Bueno, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. A usted. Y por supuesto, pues tenemos acá a nuestro neumólogo ya conocido de años, ¿verdad? Ya amigo de Salud TV. Tenemos con nosotros al doctor Mauricio Alexander Romero, neumólogo pediatra con su situación dual, ¿verdad? Sí. Porque está además el Hospital Niños Benjamín Bloom y además en la Fundación. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. En particular porque el domingo, el 8 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Fibrosis Quística. Así que gracias para darnos esta oportunidad. 8 de septiembre. Bueno, doctor, todos los años tratamos de actualizar un poco la situación de nuestro país. ¿Cómo estamos en estos momentos en cuanto a estadísticas? ¿Cuántos niños, cuántas personas conocidas con el diagnóstico a este momento? Más o menos. Al momento tenemos, ahora tenemos nosotros 47 niños confirmados en la severidad de leve a mucho más, está severo como decía, y también tenemos 110 casos sospechosos. Afortunadamente, desde hace más de un año se está haciendo a nivel de la Seguridad Social el tamizaje neonatal para fibrosis quística. Eso nos da la oportunidad de poder captar esos pacientes que antes se nos escapaban. De acuerdo a estadísticas extrapoladas de Estados Unidos, porque no tenemos nacionales por falta de métodos diagnósticos,
estimaríamos nosotros que deberíamos estar entre 15 a 20 casos nuevos por año, pero usualmente lo que vemos son 4 o 6. Sin embargo, con el tamizaje neonatal que está haciendo el Seguro Social, hemos ya tenido mucho más casos, entre 6 y 8 por año en el último año, digamos, que ha sido para mí un gran avance. Hay que tomar en consideración también y decírselo a los padres que muchos niños sanos podrán tener ese tamizaje en sospecha o positividad para fibrosis quística, pero eso no significa que tenga la enfermedad. Hay que hacerle la prueba del sudor, por lo menos 2, y un estudio genético, que es otra de las debilidades que no contamos. A lo largo del tiempo no la hemos tenido, pero el color de la Fundación contra Fibrosis Quística de El Salvador es el verde, y el verde es esperanza. Y hoy creemos nosotros que estamos entrando a una nueva etapa en la que si trabajamos juntos podemos avanzar y llegar a tener un diagnóstico también genético y poder saber con más exactitud qué tipo de mutaciones tenemos. Porque se conocen alrededor de 2000 mutaciones del gen que fue descubierto en el año 1989 por Riordan y colaboradores. Se descubrió en Estados Unidos. Es decir, es una enfermedad relativamente nueva, poco conocida. Y otra debilidad es que no todas las facultades de medicina en El Salvador la incluyen en su currícula. La tienen las universidades, algunas universidades privadas, pero el resto no. Así que esperamos nosotros que vayamos avanzando en esto, y afortunadamente estamos trabajando entre el Hospital Nacional Blum y el Seguro Social en muy buena forma, y estamos teniendo que estos casos podamos nosotros seguirle un estudio, y tenemos proyectos tanto con el hospital como con la fundación para ver si en el corto plazo podemos tener el estudio genético. Sí, sería definitivamente algo buenísimo. Y ya que el Seguro Social pues cuenta con este tamizaje que ha logrado pues esta forma de diagnosticar niños y establecer algunos niños que están todavía sospechosos, y que a nivel privado también se hace, pero para los niños del Ministerio de Salud está el Blum, ¿sí? Sí, así es. Déjeme decirle que la clínica de fibrosis quística que está en el anexo del Hospital Blum es al momento, desde siempre ha sido la única clínica de referencia para fibrosis quística a nivel del Ministerio de Salud. Yo, gracias a Dios, ya tengo un poco más de 16 años de estar a cargo de la clínica y de estar como médico de la fundación también. Y es ahí donde libremente pueden referirme los pacientes, más bien no referirme, sino que referirlos al hospital. El hospital desde hace unos años también tiene la posibilidad de hacer la prueba del sudor, con lo cual los pacientes se ahorran, porque en lo privado está costando entre 125 y 150, y cuando van con referencia al hospital dicen que les dejan en $75, pero $75 para una familia... Prácticamente la mitad, pero sigue siendo para una familia un costo bastante alto. Bastante alto. Entonces, y si nosotros vemos el artículo 2 de la Constitución y la 22 de la LEPINA, como Estado debemos proveer todo a los pacientes. Y nosotros como funcionarios públicos, es decir, los que trabajamos para el Ministerio de Salud, igual que todos los que trabajamos para el gobierno, nos debemos a los pacientes. Es el pueblo el que nos paga. Entonces nosotros tenemos que tratarlos con calidad, calidez y de una manera integral, y darles todo lo que ellos tienen. Sabemos la debilidad del presupuesto, que el Ministerio de Salud tiene un presupuesto muy bajo, pero eso se puede arreglar con el paso de los años. Esperamos nosotros que el porcentaje del Producto Interno Bruto destinado a salud vaya aumentando y se pueda incluir no solo diagnóstico, sino que tratamiento, que al momento la fibrosis quística, déjeme decirle, es una enfermedad hereditaria, crónica, degenerativa, que no tiene cura, pero sí tiene tratamiento, y eso hace una gran diferencia. Un niño diagnosticado en la fase de recién nacido y se le comienza su tratamiento, su pronóstico es mucho mejor que aquellos que yo recibo a veces en el hospital con 6, 8, 9, 10 años, en que ya prácticamente es un tratamiento paliativo que hay que realizarles. Y la visión como país debe de ser avanzar no solo al estudio genético, sino que también al trasplante pulmonar, trasplante de hígado, que estos pacientes en algún momento, algunos de ellos pueden necesitar. Y al no haber tratamiento, la fundación, por eso surge, no haber el tratamiento, no está incluido en el listado básico de medicamentos del Ministerio de Salud, viene la necesidad de crear una fundación que logra, a través de alianzas con ONGs del país como del extranjero, a través de donaciones, proveer mucho de este tratamiento.
Afortunadamente a la fecha, gracias a esas alianzas que el ingeniero Barrera con toda la directiva ha realizado, estamos mejorando y logrando no solo la calidad de vida, sino que estamos avanzando en la vida, en la sobrevida de los pacientes. En el primer mundo se está estimando que anda entre 40 a 45 años en promedio. Hace 16 años el pronóstico de vida para estos pacientes era alrededor de 6, 10 años. Hoy ya tenemos pacientes que pasan de los 20 años y esto ha sido gracias a estas donaciones que se les proveen los medicamentos. Bueno. ¿Y cuáles son los síntomas? Pueden ser desde el nacimiento. Sí. Sabemos que son niños que se traen, que la afección más usual en ellos es la pulmonar, entonces ellos que tienen infecciones pulmonares casi desde que nacen. Los que son los casos típicos, y pueden haber también trastornos digestivos, es decir, son niños que como tienen una insuficiencia pancreática, ellos no absorben ni grasas, ni proteínas, ni carbohidratos, y por eso en el 80% de los pacientes con fibrosis quística de menos a más, ellos tienen una baja o casi nula producción de enzimas pancreáticas que son la lipasa, proteasa y amilasa, y nosotros calculamos en base al peso, en base a lipasa y les proveemos. Cuando este niño tiene ese trastorno de insuficiencia pancreática y no se le da enzima, pasa solo con diarrea, se desnutre, son niños que al desnutrirse son víctimas de muchas infecciones y se vuelve un círculo vicioso, y en el 95% de los casos en que no se diagnostica, la OMS dice que antes del año fallecen sin diagnóstico. ¿Le parece si continuamos desglosando más sobre el tema en lo que viene del programa? ¿Sí? Claro que sí. Bueno, vamos a escuchar a Astrid Ábalos en el avance de TN21 y luego volvemos a conocer más de esta enfermedad, de la fundación, de su manejo, su tratamiento, en fin, todo lo que podamos aprender el día de hoy. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Le da problemas de respiratorio, más que todo, y le da tos. Sí, cansancio y la tos. Eso ha de empezar así como cuando empieza una bronquitis, que primero se sienten, pues, los niños más que todo, cansaditos, pa. Digo yo, algún como que vibra el corazón, vea, se siente cansado y uno como, vea, no le da pues verdad, importancia. Cuando uno tuece, le duele el pecho, cosas así. Cansancio, tos, dolor en el pecho, dolor general en el cuerpo, decaimiento. Dificultad respiratoria, para expandir los pulmones tienen problemas. Puede ser tos, puede ser que la saliva puede ser muy espesa, o puede ser también que le dé cansancio al caminar. Muchísimas gracias a todas las personas que responden al sondeo y no se imaginan la alegría que ha ocasionado acá en el set el escuchar esas respuestas. ¿Qué le parecieron, ingeniero? Pues me parecen bastante interesantes porque se está viendo de que lo que uno está tratando en cada una de las participaciones de los medios de comunicación y cuando estamos también, sobre todo en la carrera por el medio ambiente, que se habla mucho de fibrosis quística, esto es bien importante porque una población educada puede ayudarse más, puede ayudarle a alguien y sobre todo de eso se trata, de que estemos informados y que cada vez conozcamos más y nos interesemos más por saber qué es fibrosis quística, porque fibrosis quística en todo momento, como es una enfermedad que tiene muchos síntomas, a cualquier persona puede ocasionarle que desarrolla otra enfermedad. Entonces esto nos hace sentir a nosotros de que si podemos en algún momento estar informados, podemos llegar e incluso a explicar qué es fibrosis quística y a despertar incluso en un sistema médico una sospecha de que alguien pueda estarla pasando. Mire, qué interesante, definitivamente. La gente mencionó tos, dificultad para expandir los pulmones, claro. Porque usaron esas palabras, doctor. Sí. Usaron dificultad para expandir los pulmones
tos, dificultad respiratoria e infecciones. Usted mencionó que estaba alterado no solo los pulmones, sino también el páncreas, el sistema digestivo, ¿cierto? Así es. Por lo tanto, la alimentación es importante. A ver, háblenos un poquito del papel de nutrición en una fundación que con estos niños, con estos diagnósticos, Lick. Fíjese que antes que nada sería bueno comprender cuál es el problema que genera la fibrosis quística a nivel digestivo. Excelente. Principalmente vamos a tener dos situaciones. La primera de ellas es la que ya mencionó el doctor Romero, que es la insuficiencia pancreática. Entonces, lo que sucede en la fibrosis quística es que las glándulas exócrinas no producen el moco como debería ser. El moco debería ser ralo, debería ser resbaloso, y en la fibrosis quística es todo lo contrario. Es pegajoso, es muy denso. Entonces, a nivel del páncreas, ¿qué sucede? Las enzimas que produce el páncreas, para que se pueda hacer bien la digestión, tienen que trasladarlas al intestino delgado a través de un conducto muy pequeño que se llama conducto pancreático. En la fibrosis quística está bloqueado por este moco denso y espeso. Tan denso. Entonces se da una dificultad para digerir los alimentos y por ende también para poder absorberlos. Esta es la primera. La segunda complicación es que también, como toda esta mucosa se va deshidratando, el tránsito a través de los intestinos también se dificulta. Y de hecho, en casos muy complejos se puede llegar hasta obstruir el propio intestino. Y es la razón del estreñimiento severo que los niños pueden tener. Estreñimiento o diarrea, según el caso. Todos los casos son muy distintos. Entonces, el tratamiento nutricional, los pilares son pues la dieta, ¿verdad? La suplementación con enzimas para favorecer esta digestión, una correcta hidratación, sobre todo de suero, y también suplementación de vitaminas liposolubles, suplementos alimentarios, ¿verdad? Haciendo énfasis como en proteger todo este conjunto de procesos de la nutrición, ¿verdad? Desde que el paciente ingiere, transforma, absorbe, utiliza todos estos nutrientes, y también el proceso de excreción de los productos de desecho, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces definitivamente la nutrición es un pilar fundamental en el cuidado de esos niños, pero creo que lo más importante es el diagnóstico. Sí. ¿En quiénes vamos a sospechar? Ya escuchamos que no es una enfermedad adquirida, es una enfermedad hereditaria. Sí. Entonces, pero para que se dé, tiene que estar el gen en un padre o en ambos padres, doctor. Bueno, muy bien. Hablamos que es una enfermedad hereditaria y en términos médicos autosómica recesiva. Quiere decir que, doctor, tiene que tener el gen el padre y la madre, exacto, ambos, por partes iguales. Y por cada embarazo es la misma probabilidad, 25% que sea sano, 25% que nazca con la enfermedad y la desarrolle, y 50% que sea solo portador, igual que el padre y la madre. En estos casos siempre va a ser lo mismo, por eso es importante la consejería genética, para que ellos comprendan. Es una lotería, doctor. Exactamente, y siempre es lo mismo. He tenido pacientes en 6 hermanos, 7, 5, y uno tiene la enfermedad y los demás no. Y por el contrario, otros que todos los niños nacen y tienen la enfermedad. Es una lotería, es algo que no podemos nosotros predecir. Pero en una sociedad tan machista como la nuestra, hay que hacerle ver al padre, sobre todo, que es hereditaria y que ambos tienen que ambos la tienen, exacto. Porque a veces dicen es tu culpa y dejan a las madres solas. Y se tienen que ver ante una enfermedad cuyo tratamiento es muy caro. Pero hay algo básico para el diagnóstico, más bien para sospechar el diagnóstico. Para la sospecha. Ajá. Para la sospecha. Y desde el siglo XVIII en Europa mencionaban, si le besas la frente a tu hijo y lo percibes que es salado, decían ellos en el siglo XVIII, le han hecho brujería y pronto morirá. En la fibrosis quística, la mayoría de los niños que tienen el sudor salado es digamos, un signo que lo podemos encontrar. No todos, desde luego, pero la mayoría sí. Así que eso es como lo primero. Si le dan un beso en la frente y le saben sudor salado, preocupémonos, pero tomemos acción. Comuníquense con la fundación, con el hospital, en el anexo del Hospital Bloom. Ahí nosotros les atendemos y les hacemos las pruebas de sudor. Los otros síntomas, ya decía yo, pueden ser respiratorios, infecciones respiratorias, neumonías, sobre todo recurrentes desde el primer año de vida. En casos típicos y en casos leves, pues presentan muy pocas infecciones. Pero en los casos típicos también puede acompañarse con alteraciones del sistema digestivo. Ya la licenciada Majano habló bastante de ello. Entonces, sobre todo son, como lo decía en el bloque anterior, niños que comen, porque tienen un apetito voraz. Ellos necesitan un 150 por ciento más de calorías que un niño que no tiene fibrosis quística. Y a pesar de que puedan comer tanto, tienen bajo peso o son niños delgados. En cambio, cuando al niño se le
da el suplemento de las enzimas pancreáticas, logramos llegar a un peso bastante a lo normal en la mayoría de los casos, y en otros, cuando ese tratamiento es continuo, llegan a lo normal. Por lo tanto, Andrea, quiere decir que podemos de pronto sospechar en niños que tienen bajo peso y que comen así de vorazmente, ya es un signo como no para el alarma, pero para estar pendiente y consultarlo, ¿o no? Como no, ahí quizás recalcar, anexado a los síntomas respiratorios que mencionaba más que nada el doctor, en cuanto a lo digestivo, hay varios síntomas bien particulares de la malabsorción, ¿verdad? Primero, esa ganancia de peso lenta, muy a pesar de que el paciente sí tenga buen apetito y que de hecho coma mucho. También dolor de estómago, exceso de gases, y algo que es bien particular de los pacientes que tienen fibrosis quística son todas las características de sus heces, que son más frecuentes, son abundantes, son grasosas y fétidas. Entonces esos son otros signos y síntomas que podemos anexar a lo que hablaba él, pero ya meramente de lo digestivo. Y en nuestro caso acá en El Salvador hemos observado de que los niños tienen bastante retraso en el crecimiento. O sea que se van quedando pequeñitos a pesar de que comen tanto. Sí, por eso es que la nutrición va de la mano para favorecer todo lo respiratorio, ¿verdad? Fortalecer los músculos de la respiración y por ende la función pulmonar, etcétera. ¿Puede haber un niño sin síntomas respiratorios, solo con síntomas digestivos y sospecharse fibrosis quística? Cuéntame un poco esa experiencia. Sí, en esto son los niños que se les llama atípicos, ¿verdad? Que en algunos momentos que se dan que los niños salen con un test de cloro en sudor positivo, pero no tienen manifestaciones. Y hay otros niños que en algún momento tienen las manifestaciones y no tienen el test de cloro en forma positiva. Pero allí, como decían ambos, tanto el doctor como la licenciada, también se despierta la característica de uno de ver qué está pasando con un niño, porque muchas veces ellos también tienen retardo de crecimiento, tienen neumonías constantes, tienen una tos bastante constante también y su estómago es bastante voluminoso. En algún momento les dicen o los tratan porque dicen que tienen parasitosis. Exacto. Y es lo primero. Este niño, y se dan varios problemas con la desnutrición, porque la desnutrición incluso llega a grado 3, y a muchas mamás de la fundación que tienen niños con fibrosis quística e incluso han sido hasta reportadas como abuso infantil, porque ven a la mamá que está en un estado bastante nutricional diferente al niño. Entonces, más sin embargo, no tienen una sospecha de que el niño pueda estar pasando por una fibrosis quística. Entonces, en muchos casos se llevan mucho más al aspecto de decir, este niño tiene una neumonía, pero no una sospecha de fibrosis quística, y en algunos casos probablemente se den algunos fallecimientos de fibrosis quística no diagnosticada. Y que probablemente se pudo haber hecho algo de haberse diagnosticado temprano, por eso es tan importante los tamizajes, ¿verdad? Que eso es bien importante. A todo nivel y a todos los niños. Bueno, lamentamos mucho por esos fallecimientos y esperamos en Dios que las políticas vayan cambiando y vayamos teniendo la posibilidad de diagnosticar más tempranamente y poder servir. Bueno, pero ¿qué pasa con el paciente de fibrosis quística que llega a adulto? ¿Tendrá problemas en su fertilidad? Esto nos lo comenta la doctora Lilian Orellana, es infertóloga, ginecóloga especialista en infertilidad, y nos comenta un poco al respecto. Veamos. Muy buenas tardes, les saluda Lilian Orellana, soy médico ginecólogo con especialidad en medicina de la reproducción y ahora vamos a hablar de la fibrosis quística y cómo afecta la fertilidad. Fibrosis quística o mucoviscidosis es una enfermedad que afecta las glándulas mucosas y las glándulas sudoríparas. Es una enfermedad de origen hereditario, es autoinmune, ¿verdad? Donde se necesita que sean papá y mamá portadores del gen recesivo, porque es una enfermedad autosómica recesiva, para que pueda manifestarse. Muchos pueden ser portadores de la enfermedad, tener nada más el gen anormal, pero no desarrollarla. Como mencionaba, necesitamos que papá y mamá se unan y sean ambos portadores del gen para que pueda desarrollarse. Es una enfermedad que afecta, ¿verdad?, principalmente a órganos como pulmón, intestino, páncreas e hígado. ¿Cómo afecta la fertilidad? Pues realmente en el caso de la mujer no va a dar problemas de fertilidad tan marcados como en el caso del hombre. La enfermedad, por este defecto genético que tiene,
pues altera lo que es la formación de los conductos deferentes, de vesículas seminales y de epidídimo, dando como causa una azoospermia de origen obstructiva, donde el hombre eyacula pero no libera espermatozoides. Es de esta forma que se ve afectada la fertilidad en el caso del hombre. Bueno, el consejo para las parejas que deseen fertilidad y que tengan ese problema, pues es que visiten a un especialista y que sepan que hoy hay técnicas a través de las cuales se puede lograr fertilidad. Para Salud TV, Lilian Orellana, ginecóloga especialista en medicina de la reproducción. Feliz tarde. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos estar ahí en su hogar acompañándole. ¿Qué les parece si escuchamos qué consejos nos trae la doctora Vanessa Artiga en la sección Mi Pediatra en Casa? A una nueva edición de su sección Mi Pediatra en Casa. Soy la doctora Vanessa Artiga y este día hablaremos acerca del tema del dolor de piernas en los niños. Una de las causas por las cuales los padres de familia en la edad preescolar y escolar nos consultan es por el dolor de piernas que los chicos pueden presentar. El síndrome de sobreuso, como comúnmente se conoce, al dolor de piernas que pueden experimentar nuestros niños, esto es el resultado de un sobreesfuerzo en cualquiera de las articulaciones que su niño esté, ya sea practicando un deporte o simplemente por el juego y la diversión, se caiga. El no sanar prontamente y evidenciar nuevamente otro trauma puede hacer que los músculos y los tendones no sanen por completo. Por lo tanto, va a haber mayor dolor experimentado durante el reposo. Este puede generarse al principio de la noche o a mediados de la medianoche, como consecuencia que hay una relajación de su niño por completo. Generalmente los niños se levantan llorando y puede asimismo presentar o no disminución o dolor en la movilidad de cualquiera de las articulaciones afectadas. El frotar a su niño con algún antiinflamatorio local o tópico y consultar a su pediatra debe de ser la alternativa que usted debe de tomar en este síndrome de sobreuso. Esta fue tu sección Mi Pediatra en Casa. Soy Vanessa Artiga, nos vemos en la próxima edición. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Artiga. Definitivamente el dolor de piernitas, esto es conocido por todos los padres en algún momento, pero afortunadamente la mayoría de veces no es algo serio, pero hay que consultar y darles su atención. Bueno, continuamos hablando de nuestro tema del día de hoy, la fibrosis quística, esta enfermedad hereditaria. Ya escuchamos quiénes la pueden tener y hablábamos en el corte la posibilidad de realizar cariotipos, porque no es solo el gen en un portador, no es solo la mamá o el papá, tienen que ser ambos. Se imaginan, como les decía yo, el doctor, realmente es un loteriazo. Ahora, hablemos de costos. ¿Qué significa, ingeniero, tener un niño con fibrosis quística en nuestro país para una familia promedio? Porque además de que estamos hablando emocionalmente, lo afectado que puede estar una familia económicamente. Fíjese que uno de los problemas más grandes con los que se ven las familias, sobre todo cuando se diagnostica a un chico con fibrosis quística, sobre todo es el tratamiento. Porque ahí hablamos de los pilares de lo que son el área digestiva, el área pulmonar y también muchas personas pues viven lejos y tienen que conocer que tienen que buscar alojamiento también. Tienen que buscar alojamiento y tienen el transporte. Pero bueno, hablando de algo tan básico, podríamos decir con una persona en fibrosis quística, que son las enzimas pancreáticas, como ya explicaron ellos, la necesidad que se tiene. Esto estamos viendo de que el costo de 100 cápsulas de un niño que tiene fibrosis quística anda alrededor de $250, lo que es un bote de 100 cápsulas, pero estamos viendo de que muchos de ellos
están consumiendo de 2 a 3 botes por mes. Estamos hablando de $600. Ahí estamos hablando de $600. Pero estamos hablando luego que hablaban del moco que ellos producen de mala calidad. Pero ahí estamos hablando también de un mucolítico que se llama Pulmozyme. Este trae 6 ampolletas que cuestan $414. ¿Las 6 o cada una? No, las 6 ampolletas. Okay. El sobre trae 6 ampolletas. Pero ¿qué vemos? Por lo menos un niño debería de usar una ampolleta diaria. Hay algunos que necesitan 2 ampolletas por el día. Entonces estamos hablando ya de una necesidad y eso es de por vida. Lo tendrían que usar ellos. Pero luego vienen ya los niños cuando están colonizados con la bacteria de Pseudomonas. Entonces se necesitan antibióticos especiales. Ya pueden ser antibióticos inhalados o pueden ser en polvo seco. Entonces, el problema es que ese tratamiento anda en un promedio de un ciclo de 28 días, un mes sí, un mes no. El tratamiento puede andar de $4,000 a $5,000 en cada uno de los ciclos, un mes sí, un mes no. Y hablaba el doctor con relación a lo que son los genes que puede pararse, lo que es la continuidad de esta enfermedad, pero estamos hablando ya cuando se determina el gen que afecta directamente al niño, pero estamos hablando de un tratamiento que anda costando $23,000, $23,000 mensuales. Entonces, prácticamente estamos hablando de un tratamiento imposible. ¿Mensuales o anual? Perdón, no, es mensual y de por vida. Mensual y de por vida. Sin embargo, sería como bien importante lograr que se hicieran esos exámenes genéticos porque lo que usted mencionaba, ¿verdad? De que por qué en uno es más respiratorio, por qué en otro es más digestivo, por qué otro es asintomático, eso es relativo al hecho de que pueden ser diferentes mutaciones del mismo gen. Entonces, según la mutación, es la manera en la que esto se va a manifestar en el paciente. Y eso acá no lo sabemos. No, imagínense, sería bonito e interesante que una pareja que está por casarse, bueno, si uno de ellos tiene en su familia o sencillamente porque sí, se le ocurre hacerse un estudio y se da cuenta que es portador, pues definitivamente la novia o novio tiene que hacerse el estudio también y de esa forma, ya en una forma responsable y consensuada, decidir si vamos a entrar en esta lotería y a diagnosticar tempranamente y a saber que es un compromiso de por vida, ¿verdad? Y sin bajar la guardia. Bueno, vámonos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa y como todos los jueves yo estoy en compañía de nuestro querido amigo especialista en salud ocupacional, doctor Rolfo Castro. ¿Cómo estamos, Rolfo? Doctora, muy contento. Estamos en el mes de la independencia, claro. Mire, yo con el azul hasta en las uñas. Tenemos que ser orgullosos, es perfecto. Muy bien. ¿Cómo estamos, Rolfo? Muy bien. Este día vamos a estar hablando, bueno, de hecho estamos en la semana, entiendo, de lo que es la etapa de epilepsia, ¿verdad?, en el país. Entonces vamos a estar hablando ahorita precisamente qué hacer con un paciente que en un momento determinado puede presentar una convulsión o una epilepsia como tal. Normalmente las convulsiones, creo que lo han venido viendo durante el transcurso de la semana o lo van a ver en el transcurso de las semanas. Hay una diversidad de clasificaciones, pero para efectos prácticos para la población vamos a hablar de las más comunes, que son las convulsiones tónico-clónicas, donde la persona se estira y se encoge, por decirlo así de esa manera, y las tónicas, donde la persona pues básicamente agarra posiciones un poco rígidas y vuelven a su normalidad. En este caso vamos a hablar precisamente en aquellas donde la persona presenta la famosa convulsión tónico-clónica. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que normalmente se maneja a nivel de la población en general? ¿Verdad? Bueno, número uno, ¿se han fijado ustedes que casi que por costumbre la gente le introduce a la persona que está con convulsiones un lapicero, por ejemplo? Y es evidente de que en el proceso de convulsión está moviendo lo que son los músculos maceteros, ¿verdad?, la boca, y dependiendo del tipo de lapicero que nosotros vamos a introducir, obviamente se lo va a triturar, ¿verdad? Exacto, y es un peligro para el paciente. Para la vía aérea, principalmente. Para la vía aérea del paciente. Exactamente, que normalmente vienen metiendo lapiceros plastificados, ¿verdad? Claro.
Por otro lado, otra cosa que no debemos de hacer también es estar introduciendo calcetines, que normalmente es lo que la gente hace en los pueblos, le introduce calcetín a la persona con el afán de que la lengua no la muerdan. Entonces la gente le pregunta, mire, ¿y qué pasa si se muerde la lengua? O sea, realmente no pasa nada. Si sangra, pues lo llevamos al médico y el médico va a hacer su procedimiento respectivo, lo va a suturar, etc. Pero entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Pues se va a escuchar un poco extraño, pero en realidad no vamos a hacer nada. Simplemente vamos a quitar todo lo que a la persona le esté estorbando en ese momento o donde pueda golpearse en un momento determinado, por ejemplo la cabeza principalmente, y vamos a tratar de proteger esas áreas, dejar que la convulsión pase, porque normalmente la gente casi siempre quiere detener la convulsión, se le tiran encima a la persona y la convulsión en realidad no es en el cuerpo, es en el cerebro. O sea, es comprensible que es parte de la misma idiosincrasia de la gente que reacciona en formas diferentes y por supuesto la misma ansiedad, si es una persona, un ser querido, que lo que quiere es detenerla, ¿no? Pero claro, definitivamente no se va a poder, lo mejor que puede hacer es guardar la calma y proteger al paciente de que no se golpee. Y ese punto es bien importante, doctora, porque la gente cuando mira ese cuadro normalmente se asusta. Sí, no es lo mismo ver caer una persona que aparte de eso comience a tener otras manifestaciones. Bueno, pero tenemos a nuestra modelo ya desmayada en el piso. Tenemos con nosotros a Amalia y al doctor Osegueda. Veamos que nos cuenten qué es lo que tenemos que hacer. Ok, perfecto. Lo que vamos a hacer básicamente es que la persona que va a auxiliar a la persona que ha presentado la convulsión, obviamente tiene que esperar que el proceso pase. Ahí hay una gran clasificación de convulsiones, pero vamos a suponer que la convulsión ya pasó. Normalmente lo que sucede es que la persona termina altamente cansada, eso como en una especie de ejercicio extremadamente muy fatiga, una gran fatiga. Y obviamente al final lo que necesitamos es verificar signos vitales de la víctima. Cuando hemos verificado los signos vitales, ¿verdad? Con el famoso CAP que ya conocemos, circulación, apertura de la vía aérea con la técnica frente-mentón, y verificamos que está respirando, el paso a seguir en este caso es posteriormente lo que se conoce como la posición de recuperación o reposo, que básicamente consiste en levantar el miembro superior del lado del rescatista, luego el brazo contrario colocarlo a la altura del cuello y luego la pierna. Si ustedes se fijan en la pierna, el doctor Osegueda va a doblar y completamente, y a la cuenta de 3 lentamente lo vamos a girar. 1, 2, 3, lo giramos y la víctima básicamente queda apoyada, si ustedes se fijan, entre lo que es su codo y lo que es su rodilla. Y de esa manera estamos vigilando obviamente signos vitales. Si es primera vez que la persona ha presentado este caso de convulsión, activar obviamente los sistemas de emergencia. Si la persona ya padece la enfermedad, pues obviamente pues localice a su neurólogo o a su médico para que le dé el tratamiento respectivo. Y de esta manera estamos conservando, si en un momento determinado la persona vomita, que la vía aérea quede despejada y que no haya ningún problema de aspiración. Ahora bien, Rodolfo, pregunta, la gente tiene este mito de que la lengua se le puede ir para atrás. Esto es algo que no va a suceder, por favor, recalquémoslo. Lo que pasa es que para que la lengua se vaya hacia atrás, tiene que haber un estado de inconsciencia verdadero. Es decir, que por ejemplo la persona esté presentando un infarto, esté presentando un desmayo, pero que sea no algo, por ejemplo, como una convulsión. En caso de ser así, por eso aplicamos la famosa técnica frente-mentón, que es la apertura de la vía aérea. La lengua no es que regrese a su posición normal, sino que simplemente despega el espacio que hay entre la úvula y la... y permite el paso de aire. Entonces, al aplicar la técnica frente-mentón, con eso estamos solventando el problema, que es lo que acabamos de ver acá. Que es lo que acabamos de ver, no hay ningún problema. Bueno, a ver, recapitulemos y demos las recomendaciones. Bueno, principalmente... por favor, no se automedique. Si es la primera vez que la persona presenta esta sintomatología, por favor consulte a su médico, busque a un neurólogo, ¿verdad? Certificado. Las personas que están en tratamiento, por favor, no lo suspendan. Si están en tratamiento y no les está causando disminución de las convulsiones, vuelva a consultar con su neurólogo. Y por otro lado, lo más importante, nunca le meta la mano tratando de sacarle la lengua a la persona que está convulsionando, ni tampoco le introduzca nada en lo que es la boca, porque lo puede terminar ahogando. Y mucho menos trate de introducir, según usted, por proteger al paciente, introducirle sus dedos. Porque entonces lo que va a pasar es vamos a tener una buena lesión en sus dedos que incluso puede llegar hasta buenas heridas y fracturas, ¿no? Sí, de hecho hasta perderlos, porque la convulsión es tan fuerte que no es una mordida controlada y puede llegar a tener lesiones el rescatista. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo, como siempre, por los tips que aprendemos cada día. Gracias a nuestra modelo Amalia y al doctor Osegueda. Vámonos a una pausa y continuamos con más del tema de hoy. Estás viendo
Salud TV. Continuamos con nuestro programa. Estamos hablando el día de hoy de fibrosis quística, esta enfermedad hereditaria cuyo diagnóstico probablemente no es caro, es difícil, pero el manejo, el tratamiento sí. Hablemos del diagnóstico, doctor. ¿Cómo se hace con el test del sudor y qué más? ¿Se hace algo más? En el país, por el momento, solo podemos contar con tamizaje para sospechar el diagnóstico. Para sospechar. Y luego lo que conocemos en medicina como gold standard, es decir, lo que debemos de hacer siempre es por lo menos 2 pruebas del sudor, con un intervalo entre la primera y la segunda no menor de 2 meses. Y eso se está haciendo. ¿En qué consiste esta prueba, doctor? Esa prueba es que se coloca como que fuera un relojito y lleva pilocarpina, se estimula la piel para que produzca sudor y ahí se miden los niveles de cloro en sudor y ahí si eso está en rangos de normal, sospechoso, positivo, y si sale independientemente del resultado del primero, hay que hacer el segundo siempre. ¿El segundo es al cuánto tiempo? 2 meses o más después del primero. Pero hay que tomar en consideración que si el niño está desnutrido, tenemos a veces falsos positivos y falsos negativos. Por eso el estado nutricional es sumamente importante. Es necesario que si el paciente está desnutrido y tenemos una prueba del sudor negativa, nutramos al paciente, hagámoslo llegar lo más cercano a su peso ideal y repitamos la prueba del sudor. Si la prueba del sudor sigue siendo negativa, pero tenemos síntomas, tratamos sintomáticamente, es decir, los síntomas del paciente. Y ahí lo vamos observando. Y ha pasado así que a veces cuando ya logramos el estado nutricional adecuado, tenemos valores que son positivos. El estudio genético deberíamos de tenerlo, ya lo mencionó el ingeniero. Hay un tratamiento que cuesta $23,000, $24,000. A esta fecha de las cerca de 2,000 mutaciones, solo está, ese tratamiento funciona en 23 mutaciones. No es para todos, desafortunadamente, si lo vemos porque mejora la calidad de vida y prácticamente estamos hablando que el paciente lleva una vida prácticamente como que si no tuviera fibrosis quística, pero es de llevarlo todos los días. Lo otro es lo que mencionaba. Aparte de eso es, si el sudor es salado, sospechémoslo y acercémonos a la clínica de fibrosis quística del Hospital Blum. Lo que mencionó también la licenciada Majano, grasas en heces que se ven como coágulos de grasas en las heces, a veces como aceitito, y aún los pacientes que ya tengo en tratamiento, las madres me dan a mí la pauta para subir la dosis de las enzimas pancreáticas, que me dicen, mire, a pesar de darle enzima, sigue siendo como aceitito en las heces. Esa es la otra. Bajo peso que no mejora, infecciones respiratorias recurrentes, y si ya investigaron otras posibilidades diagnósticas, pues entonces también pensemos en fibrosis quística. Ya no digamos si hay antecedentes de que un familiar, un primo, un hermano del paciente tuvo la enfermedad, también hagamos eso. Así que el proyecto, digamos, que siempre ha tenido la Fundación y que esperamos poderle dar hacerlo una realidad es el estudio genético, tener las pruebas del sudor siempre, porque por el presupuesto a veces hay, a veces no hay en el hospital. ¿Cuánto podría costar un estudio genético, ingeniero? Fíjese que el estudio genético anda costando cerca de los $1,500. Entonces, me estaban hace poco sugiriendo de que cuando se quiere hacer un estudio genético en algunos lugares es bueno hacerlo como en grupos, porque eso reduce el costo de un estudio. Cuando se hace en forma individual, incrementa ese valor. Dígame, doctor. Sí, yo tuve la suerte de realizar en 3 pacientes, hubo una donación a la Fundación y nos proveyeron para hacer estudio genético. Uno salió positivo, F delta 508, el típico de la fibrosis quística. Una niña salió portadora de la enfermedad, es una niña que no tiene la enfermedad pero es portadora, y otro niño que salió negativo, sano, no tiene la enfermedad. Y eso deberíamos de tenerlos todos, pero bien lo dijo el ingeniero, alrededor de $1,000, $1,500, en promedio son 1,500, inalcanzable para cualquier familia. ¿Y si se hiciera en grupo, tenemos idea de cuánto podría andar costando? Fíjese que el problema es que no se realiza acá en nuestro país, sino que se realiza fuera,
y entonces ya eso también incrementa el valor de todo esto. Pero de igual forma, como dice el doctor, ahorita estamos avanzando por lo menos en el test de cloro en sudor, porque hay muchos niños que en algún momento pues salen diagnosticados y hay que ser los primeros en aplicarles el tratamiento para mejorarles su calidad de vida. Andrea. Tal vez mencionar al respecto de eso de la prueba en sudor, comprender, como mencionaban, que esto es un signo bien característico de la fibrosis quística, porque aunque la cantidad de sudor que ellos producen es normal, la concentración de sal sí cambia bastante. De hecho, hasta pueden llegarse a formar cristales de sal sobre la piel. Entonces, ya que ese es el recurso que tenemos acá en El Salvador, pues hay que estar pendiente con ese signo. Dígame, doctor. En respecto al cloro en sudor, quiero enfatizar que es simple y sencillamente colocar ese aparatito como que fuera un relojito en el antebrazo, que es el método estándar, y que no debemos al paciente decirle a los padres, introdúzcalo en el automóvil bajo el sol media hora para que sude, o póngale una chaqueta, o mire, como no sudó en el brazo, se lo vamos a colocar en el pecho o en la parte posterior del tórax. No, tiene que ser en el antebrazo. Y ahí el paciente que va a sudar, suda estimulado con la pilocarpina, y el que no, pues no lo va a hacer. Si alguien lo hace a nivel privado y lo están haciendo de una forma que no es la correcta, pues entonces que le devuelvan el dinero y que mejor se vaya al hospital. Hacérselo donde se lo hagan bien. Exacto. Bueno, la fundación, ustedes tienen un evento, tenemos un evento, a ver, ¿quién me va a contar, ingeniero? Bueno, tenemos el evento de la conmemoración del Día Mundial, porque es una conmemoración del Día Mundial de la fibrosis quística, en la que los enlazamos con 68 países del mundo, para, sobre todo, para alzar la voz y para dar a conocer qué es la fibrosis quística y despertar ese interés de que los niños puedan al menos recibir su tratamiento para mejorarles su calidad de vida, ya que por sí sufren con una enfermedad crónica y que saben de que va a ser por vida, pues también es bueno proveerles a ellos una esperanza. Entonces, este evento, sobre todo, va a ser realizado en la Plaza El Salvador del Mundo, comenzando de las 9 de la mañana a las 12 del mediodía. Tenemos varios segmentos, sobre todo de salud física, porque la fibrosis quística, uno de sus pilares más grandes, sobre todo, es el ejercicio. Entonces, acá estamos pues haciendo la invitación que se acerquen, que conozcan qué fibrosis quística. ¿No? Este domingo, a partir de las 9 de la mañana, Plaza El Salvador del Mundo, estaremos pues allí compartiendo, pueden conocer niños, porque también hay otra forma de que no se habló. Mucha gente pregunta, ¿y cómo son los niños? Normales. Completamente normales. Por eso decía ahí, es una discapacidad invisible. Una discapacidad invisible. Ese es el lema de este año, porque pueden ver un niño, pero este niño no tiene nada, pero el niño por dentro está sufriendo diferentes formas. Y necesita apoyo, necesita mucha ternura de su familia, pero principalmente diagnóstico y apegarse al tratamiento, ¿cierto? Sí, bueno, creo que se nos está terminando el tiempo, pero ha sido un placer tenerlos por acá, licenciada. ¿Pero quería decir algo último? Pues nada más motivarlas a que lleguen. A mí me han estado preguntando en estos días, la entrada es gratis, ¿verdad? Solo que lleguen cómodos, que lleguen con toda su familia, con tenis, dispuestos a hacer ejercicio, va a haber aeróbicos, baile y de todo. Y sobre todo, pues que vayan, si en caso les gustaría, con color verde, que es el color de la esperanza, y el blanco lo usamos por los ángeles que ya se fueron, porque también forman parte de esta lucha y por cual estamos en esta entrega. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, de verdad, la invitación está hecha y toda la información ahí en nuestras redes también. Gracias, doctor, gracias, licenciada, y un gusto, ingeniero, y muchísimas gracias. Gracias a ustedes, y el día de mañana con un tema dirigido a la belleza, así que no se lo pierdan. Por hoy disfrute su jueves y que Dios los bendiga. Algunos de los cuidados que debes tener al padecer de fibrosis quística son los siguientes. Si tú o tu pareja tienen un familiar cercano que está siendo afectado por este problema, ambos podrían someterse a una prueba genética antes de tener hijos. Esta se realiza en un laboratorio con una muestra de sangre y puede determinar el riesgo de tener un bebé con esta enfermedad. Si ya estás embarazada y la prueba genética indica que el niño puede correr el riesgo de padecer de esta patología, el médico puede realizar más análisis al momento que el niño nazca, para así administrarle los cuidados adecuados. Los exámenes no son para cualquiera. Antes de decidir hacértelos, debes consultar a un asesor en genética sobre el impacto psicológico que podría generar un resultado positivo de la enfermedad.